para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es noche de lunes, les decía, y es noche para opinar. Y como cada semana, saludo con gusto a mis compañeros. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC. Y Andrés Villarreal, también de Mega Noticias allá en Sinaloa. Buenas noches a todos. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos con la primera columna de esta noche. Jorge Castañeda escribe hoy en El Financiero: la batalla de Tehuantepec. Recuerda que cuando el gobierno mexicano ofreció hace unos meses visas humanitarias, se generó un gran incentivo para el cruce de centroamericanos. Las dos caravanas en marcha desde hace unos días serán detenidas en el istmo de Tehuantepec por miles de policías federales esta semana. Según filtraciones de Washington, ya no se expedirán más visas humanitarias y se acelerarán la deportación de centroamericanos a sus países, pero sobre todo se sellará el istmo ya. Pues así. Bueno, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, Marta, Andrés, Paco, gusto saludarlos. Bueno, esta columna de Jorge Castañeda, desde luego conocedor del tema de política exterior de México, sin duda, sí pone en el escenario lo que en los últimos días se ha estado hablando, el tema de los migrantes, y este tema complicado que tiene muchas aristas y tiene muchas visiones. Una de ellas es el tema electoral en los Estados Unidos. Sin duda, lo que le ha posesionado al presidente estadounidense Trump con el tema del muro, del combate a los migrantes, hay que tenerlo presente, que puede ser una de las motivaciones principales para volver a sacar este tema por parte del presidente estadounidense a través de sus twitters del fin de semana. Jorge Castañeda está planteando, bueno, pues que el proyecto que lanzó el presidente López Obrador de entregar 80,000 visas de trabajo a centroamericanos, eso ha sido un incentivo adicional para que los centroamericanos que buscan no quedarse en México, Paco, sino llegar a los Estados Unidos, esto lo toman, es un aliciente que pudo haber motivado que se haya incrementado en las últimas semanas y en los últimos meses el flujo de migrantes centroamericanos. Esto sin duda tiene muchas aristas y desde luego hay muchos puntos en este sentido. Los datos reales que se dan a conocer por parte de este organismo estadounidense, el Customs Border Protection, que da a conocer datos, realmente la migración entre México y Estados Unidos, es decir, los pasos legales de este intercambio amplio, fuerte que tiene México y Estados Unidos, podría haberse afectado si es que se aplicara el cierre de fronteras con el que ha amenazado Donald Trump. Habla y hablamos de más de 1 millón de cruces todos los días de personas que van y vienen de Estados Unidos a México en la frontera, especialmente de Tijuana a San Diego, que es una de las que tienen el principal flujo. Así es que es un tema delicado, está en la agenda y sin embargo tiene muchas lecturas, tiene muchas aristas. Creo que sin duda es un tema, como lo mencionabas, Raúl, y como comenzabas, un tema electoral. Está en plena campaña reeleccionista el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero más allá de si es electoral o no, pues es un tema que está sobre la mesa. Lo ha estado durante muchísimos años, prácticamente toda la historia y toda la relación bilateral México-Estados Unidos ha sido un tema pues que tensa la relación. Aquí me gustaría hablar de dos asuntos que me preocupan de manera particular: el papel o digamos el lugar en el que está quedando México con una frontera sur completamente permeable, prácticamente sin un control, y una frontera norte en donde se están frenando esas entradas, ya no desde la administración Trump, sino también desde la administración de Barack Obama, y México pues finalmente está quedándose como una olla con el gran problema que significa la migración. Más allá del tema humanitario, sin duda hay que también pensar hasta dónde está México preparado en este sentido. Y bueno, el otro tema, Marcelo Ebrard y su poca oratoria respecto al tema, en donde está quedando como en un segundo lugar, me parece. Es preocupante que quien está encargado quien está encargado de la política exterior de este país, como secretario de Relaciones Exteriores, pues tenga una voz tan apagada en la materia. Así es. Ahora, de esto que menciona Jorge Castañeda, me llama la atención. ¿Ustedes creen que sea así, que vamos a poner, valga el término, un muro en el istmo?
en donde se va a parar a los centroamericanos. Eso no es cualquier cosa, ahí se va a generar un enorme problema. Primero, a nivel internacional, por impedir el tránsito de los centroamericanos hacia el norte de la frontera con los Estados Unidos, y por otra parte, ¿qué va a pasar con tantos centroamericanos? Se habla que para fines de año estaremos hablando de 900,000. Aquí se va a ver también, Paco, el tema de cuál es la posición de Andrés Manuel López Obrador y de este gobierno con respecto a Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que como presidente electo estuvo en una de las caravanas de migrantes más numerosas que han cruzado por este país. Eso por un lado. Por el otro, creo que esta amenaza de Donald Trump es como muchos de lo que ha dicho en todos estos años. Bueno, desde que es candidato, incluso esto de cerrar la frontera, pues esto se va a parecer entonces a aquella película de, no sé si la recuerden, Un día sin mexicanos. Sí, claro. Cerrar la frontera de Baja California, cualquiera de ellas, sea la de Otay o sea la de Tijuana, representa eso, que no se van a abrir tiendas en varias ciudades de los Estados Unidos. Sí, una afectación directa al comercio que no fuerte. Van a cuidar niños. Sí, sería impresionante. Es decir, es una amenaza de esas como mañana no va a amanecer. Mañana va a amanecer. Oye, por pero supuesto, Trump dice que va a ganar dinero, ¿eh? Trump dice muchas cosas, Paco, por favor. Empezando por ahí. Aquí aquí lo que va a importar es cuál va a ser la posición de Andrés Manuel López Obrador. ¿Va a crear un muro en el istmo o va a asumir cuál postura con respecto a los migrantes centroamericanos, que ya sabemos que son una situación de emergencia en varios de los lugares, especialmente los nicaragüenses y los salvadoreños? Están en una situación de emergencia. ¿Qué va a suceder con ellos y cuál va a ser su postura? Eso sería por un lado. Por el otro, ¿cuál va a ser la posición que va a tomar con respecto a Trump? Y no digo la bravuconada que hizo en Veracruz Andrés Manuel de preguntarle a las personas ahí, ¿le contesto a Trump o no le contesto a Trump? No, aquí es una postura diplomática y seria y de gobierno con respecto a lo que ha dicho Donald Trump en las últimas semanas con respecto a esto de cerrar las fronteras. Se va a quedar sin tomates, sin berenjenas, sin chiles. O sea, ¿qué le pasa? ¿No? Sabemos que eso no es real. Bueno, respecto a López Obrador, hoy la secretaria... Por eso es... Ajá, adelante. Sí, no, lo que comentabas, o sea, me parece que de alguna forma el presidente ha mostrado, el presidente López Obrador, este centralismo que de alguna forma él es el que define cómo, que realmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la misma Secretaría de Gobernación como responsable del tema de migrantes han quedado rebasados. Me parece que el presidente López Obrador está también jugando, esto que hizo en Poza Rica, lo que hace referencia, el someter una consulta, si le va a responder y cómo le va a responder a Donald Trump. El presidente sigue alimentando ese centralismo, ese ego que de alguna forma le ha gustado tanto en los últimos tiempos, que vemos que disfruta cuando asista a los eventos masivos y le pregunta al pueblo sabio sobre la conveniencia de una respuesta que debe ser muy cuidada, muy analizada y que seguramente tendrá sus propias consecuencias. Yo creo que así como Donald Trump juega también con sus tweets, yo creo que el presidente López Obrador también de alguna forma ha estado no siendo muy claro exactamente qué consiste esta frontera del istmo de Tehuantepec. Son 200 kilómetros. Se habla de que va a ser vigilados, pero ¿vigilados para qué? ¿Por qué no se vigila mejor la entrada de Quintana Roo, el acceso con la frontera con Guatemala en Chiapas y de alguna forma, bueno, cuidar que ahí sea precisamente el punto de contención? Pero aquí pareciera vengan, aquí hay trabajo, 80,000 visas vamos a entregar de trabajo, y esto de alguna forma alienta que más centroamericanos digan, oye, pues bueno, México no va a ser un obstáculo para llegar a los Estados Unidos y vámonos para allá, que es lo que ha venido sucediendo. Las detenciones que han dado a conocer son, en febrero hubo 76,000 detenciones. En marzo, 100,000 detenciones. Estoy hablando de el paso de los centroamericanos hacia los Estados Unidos, y se calcula que todos los días hay 6,000 personas que quedan detenidas en estos albergues. Cuando llegan a Estados Unidos solicitan el asilo y quedan detenidos
materialmente en este asunto. Así es que me parece que hay un juego perverso por la seriedad de las personas migrantes, su calidad de muchos huyendo de la violencia, del hambre de sus países, y supongo que esa frontera a la que habla el presidente López Obrador será una frontera para que puedan trabajar, no sé si para la refinería Dos Bocas o para el Tren Maya, y que no pasen más allá del Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo lo van a contener? Esa es la gran pregunta. Y no entrarle al juego de las bravuconadas de Donald Trump, también me parece que también es un punto positivo, porque si se ensarta en ese tipo de confrontaciones, ¿cuándo acabamos? A lo mejor no bravuconadas, pero sí en un ámbito de mayor seriedad, como decía Raúl Frías, de un jefe de Estado, no como jugando, a ver, usted, pueblo sabio, dígame si alce la mano quien quiera que le conteste a Trump. Creo que le resta seriedad a un asunto fundamental que es la relación bilateral México-Estados Unidos y el tema migratorio, me parece. Así es, vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos, tenemos más para opinar aquí. Ya estamos de regreso en Para Opinar. En su entrega de hoy, en el periódico Sin Embargo y en Imparcial, esta columna titulada ¿Qué pasa, Andrés Manuel?, de Jorge Cepeda Patterson, marca las diferencias entre el presidente de la toma de posesión y el de ahora, envuelto en un desconcertante engolosinamiento con el poder que lo lleva a exhibir arranques altaneros, dice Cepeda Patterson. Nos exhortó a creer que la cuarta transformación era posible porque haría un gobierno generoso y propositivo, porque ahora este afán pendenciero, esta calificación de fifí a los que no piensan como él, esta burla machacona, frívola y triunfalista cuando se había autodefinido como siervo de la nación. En esta columna, tanto de Sin Embargo como del Imparcial, Cepeda Patterson pues hace justamente referencia a este tema que ha caracterizado desde campaña Andrés Manuel López Obrador, que es esa polarización que se ha propiciado y también esa serie de etiquetas que se han puesto a la sociedad, sectores como los chairos, que se califican en Twitter, o los fifís, que bueno, ya aclaraba en una conferencia mañanera con un periodista, hijo de un periodista mexicano muy importante, don Pedro Ferriz, Pedro Ferriz Jr., tercero, en donde hablaba de los fifís, que bueno, es un tema no acuñado por él mismo, pero finalmente aquí también el tema que viene respecto a esas etiquetas y bueno, lo que sucedió la semana pasada cuando hablaba del populismo, del neoliberalismo, en donde pues sí creo que de una manera desafortunada la declaración y también cómo en muchos frentes se descontextualizó todo el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde parecía, si escuchábamos nosotros solamente el pedazo del mensaje que llamaba animales, bueno, a mí me parece que si lo escuchamos en un contexto amplio, no llama animales a la gente pobre, sino el tema de... Sí. Así es. A ver, a mí aquí lo que me llama la atención, no sé a ustedes, pero Jorge Cepeda Patterson se ha distinguido, y sobre todo en los últimos, en el último año, se distinguió mucho por apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Y me llama la atención que en esta columna, y lo sentencia así, no necesariamente coincidía en todo lo que planteó aquel 1 de diciembre, pero extraño al presidente de las primeras 24 horas y ciertamente no me enorgullezco del presidente de los últimos días. Llama la atención y hay un cambio ahí por fuerza de lo que se vivió en campaña y lo que se vive hoy con la cuarta transformación, Raúl. Fíjate, Jorge Cepeda, como sabes, aquí en Guadalajara vivió un buen tiempo, dirigió uno de los periódicos importantes y yo lo sigo desde hace tiempo en sus columnas y esto que estás mencionando es muy evidente. Jorge Cepeda ha planteado la oportunidad que merece el presidente, un presidente que llega con una gran fuerza, con un gran poder por el gran apoyo popular que recibió y también con la propuesta de hacer cambios trascendentales a este país que tanto los necesita, desde el combate a la corrupción, ¿sí? Desde también el centralizar los programas sociales a los verdaderos necesitados y pobres de este país. Me parece que eso es lo que Jorge Cepeda durante muchas de sus columnas centralizó el discurso de López Obrador, dando la oportunidad de que
este hombre ha llegado precisamente con una gran fuerza a transformar lo que él siente que no se estaba haciendo correctamente. Sin embargo, esta columna me llamó la atención por lo mismo que tú estás comentando, ¿sí? Él destaca 3 casos muy puntuales donde dice: no me siento orgulloso con el López Obrador que hoy es el presidente de este país. Uno de ellos por mandar la misma terna para los 12 candidatos para el comité de regulación, ¿sí? Que por cierto ya vimos hoy, a pesar de que repitieron en una de las presentaciones de las ponencias, ¿sí? Se cometen ni siquiera se prepararon para ir hoy a comparecer ante el Senado. Realmente es vergonzoso, ¿sí? Así es. El segundo tema es el que hace referencia Marta, el tema de los pobres y el tema ese desafortunado discurso en donde yo no sé si se le fue a un político con tanta experiencia, con tanto colmillo que es el presidente López Obrador, que fue durante años candidato de oposición y que si conoce los problemas de pobreza y los problemas sociales, sin duda es él. Una analogía desafortunada. Es enfrentarse, así es, y enfrentarse al tercer tema, Paco, para terminar, enfrentarse a a las cartas de perdón, cuando hay otros temas tan importantes en el país, enfrascarse en un tema que pedir perdón por lo que sucedió hace 500 años, que tiene una razón de símbolo, que ya le hemos comentado, pero esto es lo que de alguna forma plantea el periodista Cepeda en este tema. Si me lo permiten, vamos a escuchar y compartir con la audiencia justamente este momento en el que Andrés Manuel López Obrador habla de las mascotas. Es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Hasta los animalitos que tienen sentimientos, ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota: a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo, paternalismo. Bueno, aquí hay que hacer mención, y creo que estarán ustedes de acuerdo, la intención del presidente no es esa, pero lamentablemente termina por lastimar, por humillar a los pobres. Andrés. Pues yo no sé si sea la intención, Paco. Lo que sí sé es que si un chivo entra en una cristalería, va a ser un quebradero impresionante de todos los estantes, etcétera. Ese ha sido Andrés Manuel las últimas 2 semanas. Es un chivo en cristalería que cada vez que se mueve, con la cola quebra otra cosa y luego se quiere salir o se quiere detener y sigue quebrando cosas. Todo parece apuntar a eso y cualquiera podríamos equivocarnos y querer agarrar una cosa y se nos va a caer y se nos va a quebrar. El problema con Andrés Manuel ha sido en estas últimas declaraciones particularmente que la ha regado de manera impresionante. Como por eso digo, con un chivo en cristalería. La declaración es mucho más allá que una declaración desafortunada, va mucho más allá, porque entonces un presidente no se puede equivocar de esa manera, no puede confundir un tema tan profundo como está viviendo México desde hace mucho tiempo, que es la desigualdad, no la pobreza. La desigualdad, que es mucho más profundo, no lo puede confundir con un asunto de mascotas y con un asunto de darle alimento a los pobres, porque sabemos que no es eso solamente. La desigualdad es mucho más profunda en este país y tiene muchas más explicaciones. Claro. Y ya no se diga lo del tema de las cartas, que sabemos además que pudiera tener otras implicaciones con las inversiones españolas, por ejemplo, que me parece la mejor lectura. Las empresas españolas que tienen grandes intereses en México, especialmente en la banca o en el tema eléctrico, por ejemplo, me parece que esa pudiera ser la lectura. Y si no lo es esa, entonces ya no sabemos leer a este presidente y seguimos viéndolo entonces como ese chivo que está dentro de una cristalería y sigue quebrando todo. A ver, déjame, ahorita que mencionaste que tiene varias lecturas, por ahí ya empieza a circular que tiene que ver también, y les pregunto si ustedes lo creen así, con este libro de historia que está presentando
la esposa Doña del Beatriz presidente. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, se ha dado esa lectura en varias ocasiones respecto a esta declaración, que no está realmente esto detrás de Andrés Manuel López Obrador, sino finalmente es un tema que la propia historiadora, porque hay que decirlo, es historiadora Beatriz Müller. Gutiérrez Müller. Gutiérrez Müller es historiadora y ella en su libro justamente toca este tema, digamos, de... No sé si se acuerdan de ese libro de La visión de los vencidos, en donde pues seguimos siendo ese pueblo que todavía no superamos. Digo, no lo dice ella, pero a mí es el ángulo que me gustaría tocar. A lo mejor nos convendría como país dejar de sentirnos esos vencidos, porque finalmente creo que México es mucho más allá. Pero bueno, sí se dice que la que está detrás realmente de toda esta intención de pedir una disculpa tanto a la Iglesia Católica como a España, pues ha sido doña Beatriz Gutiérrez Müller. Y bueno, lo suficientemente, sí, Raúl, lo suficientemente positivo el tema, porque nos ha sacado, estamos hablando de un tema de hace 500 años en todos los medios. El video, a ver, yo sí pienso que es un asunto también en el cual la esposa del presidente tiene una influencia directa en este tema. Digo, tan es así que la aparición del video ahí en las ruinas de Tabasco, pues hacen referencia y aparece con ella. O sea, es evidentemente que tiene ahí un mensaje claro. No sé si sea para promoción del libro o no, desconozco esta parte, pero me parece que ella como historiadora y por los antecedentes que se conoce que ha habido de su postura al respecto, me parece que es un tema que sale a colación por esto. Pero ese es lo que el presidente López Obrador todas las mañanas, a través de este esquema de las mañaneras, pues va poniendo los temas que él quiere en agenda, contesta lo que quiere de los reporteros que le preguntan, pocas precisiones sobre el tema o sobre los datos precisos que muchas veces hay. Y bueno, pues ese ha sido este estilo nuevo donde el presidente, más allá de una rueda de prensa donde conteste cuestionamientos de los reporteros, bueno, él va poniendo sobre la agenda los temas que le interesa y todos los días va poniendo nuevos temas sobre la agenda. Ahorita, ¿quién habla de la reforma educativa de la semana pasada? ¿Quién está hablando de la Guardia Nacional? De lo que hoy es urgente en este país ante tanta violencia que estamos padeciendo en todo el país. Tenemos encima el tema de los migrantes, que parece que tiene aristas de carácter electoral. Ya se licitó Dos Bocas, ya se licitó el Tren Maya, con licitaciones además poco transparentes, en donde no se está siguiendo lo que había logrado la sociedad durante otros sexenios, el poder tener acceso a la información con oportunidad. No hay programas, no hay reglas de operación en los programas sociales que llevarían a evitar o a reducir la desigualdad de este país. O sea, hay muchos pendientes, Paco, pendientes importantes en el país, y sin embargo estamos tan distraídos con tantas cosas que a veces parecen cosas pequeñas pero que tienen mucha profundidad, y el presidente sigue leyendo muy bien el tema de los símbolos, fortaleciendo un presidencialismo, un centralismo, y los temas trascendentes como esto que estoy comentando al final. No hay transparencia, no se sabe, no sabemos estas licitaciones qué y cómo, reglas de operación, no hay. Distractores a fin de cuentas, distractores para no estar en los puntos y en los temas importantes para el país. Hacemos una pausa y regresamos con más para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar. El presidente López Obrador cerró la semana pasada en medio de la polémica, como es su estilo, tras causar revuelo en el ámbito internacional al revelarse este envío de las dos cartas al rey de España y al Papa Francisco, como lo estábamos platicando, demandando disculpas de ambos por los abusos durante la conquista. AMLO comparó sus programas sociales con el cuidado que se le debe dar a las mascotas, lo acabamos de platicar. Y para no variar, las redes sociales lo tuvieron de nuevo. ¿Cómo entender esta administración, esta nueva forma de gobernar con las mañaneras, con las ocurrencias, con los dichos? ¿Cómo entenderlo? Como mencionaba en su columna
Jorge Cepeda Patterson, ¿este es el mismo presidente, el mismo Andrés Manuel López Obrador del 1 de diciembre? ¿Hoy es el mismo? Pues yo veo el mismo, si me dejan nada más rápidamente opinar. Yo le comentaba a Paco ahorita en el corte que a mí, yo le hago una lectura que me preocupa a los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde coloca al pueblo mexicano. Me parece que no trabaja porque el pueblo mexicano sea un pueblo maduro, un pueblo que sepa, digamos, salir adelante, sino lo sigue colocando como lo que él se quiere colocar, el patriarca, digamos, el que protege a ese pueblo, y a mí ese sentido sí me preocuparía. Yo eso es lo que quise decir, y es lo mismo que fue en campaña, lo que está haciendo en ese sentido como mandatario de este país, ¿no? No vamos hacia el futuro, paternalista, exactamente, con un pueblo menor de edad, así me parece que lo toma. Así es. Andrés. Yo creo que en este tema de la parte de la pobreza franciscana y el cuidado del presupuesto, me parece que debemos ser como muy puntuales. Quizás aquí sí está la profundidad de muchos de los temas. Y nos hemos dejado llevar durante los últimos meses, quizás ya más de un año, con la idea de que Andrés Manuel López Obrador fija la agenda, y los medios hemos tenido el error de irnos con esa finta, de irnos en esa ola en la cual no hemos aprendido cómo hacer la cobertura. Yo sostengo que hay un gran cambio en la política que se hace en México desde la elección pasada. La gran crisis es toda la presidencia de Enrique Peña Nieto, pero esa crisis no abarcó únicamente a la política, abarcó a varios sectores sociales, entre ellos, por supuesto, los medios periodísticos, y que ahora, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no entendemos todavía cómo debe ser esta cobertura. Debe ser ir todos los días a la mañanera y retransmitir lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Debe ser, es una pregunta, debe ser escuchar cuáles son los temas de Andrés Manuel y confrontarlos con otro tipo de información. Debe ser ir y profundizar en los temas, conseguir la información, no solo la que da el presidente, sino la información profunda que hay en esos temas. Es decir, con estas tres cosas plantearía que no sabemos desde los medios cómo hacer la cobertura de un presidente con estas características que tiene Andrés Manuel López Obrador, con estas características tan influyentes mediáticamente, de tan buen comunicador como realmente lo es Andrés Manuel, y que andamos quebrándonos la cabeza por saber qué significa la carta, por ejemplo, a los españoles. Quizás no significa nada. Quizás solamente es un distractor para ver qué hacemos todos los medios alrededor de esa carta, y hay algo que está sucediendo muy importante, como decía hace un momento Raúl Frías. Hay un montón de cosas abajo que están sucediendo y que son muy importantes, y en las cuales no tenemos suficiente información para decirle o para contextualizar a nuestros televidentes, a nuestros lectores, de lo que está ocurriendo. Esa parte, me parece que esa crisis no la hemos asumido todavía nosotros como opinadores, como reporteros, como periodistas, como empresas periodísticas. Ahí quizás debemos hacer un alto y empezar a pensar cómo debemos hacer esa cobertura, que no es, me queda claro, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Ahí te enfrentas, y si me lo permiten, y espero que ustedes me den su punto de vista, te enfrentas a que los medios, lo hemos hecho aquí en Mega Noticias TVC, en Mega Noticias en general, mostrar los datos, dar los datos duros, confrontarlos con la realidad que nos propone, en este caso, la administración de Andrés Manuel López Obrador. Lo hicimos también con Enrique Peña Nieto, por supuesto, y el punto es si la gente nos cree, si la gente está en el momento para decir no, estos medios de comunicación quieren tirar a Andrés Manuel López Obrador, estos medios de comunicación no me están diciendo la verdad. Estamos en ese cauce. Yo diría rápidamente, Paco, estamos en los tiempos de la posverdad. Es decir, este concepto en el cual las personas creen lo que quieren creer. Exacto.
pero me parece que los medios, los opinadores, quienes tenemos acceso a un micrófono o escribimos, no debemos preguntarnos si la gente nos cree o no. Sí debemos, sin embargo, sostener lo que estamos diciendo. Y a un periodista, lo dijo hace mucho tiempo, Buendía me parece, solamente lo sostienen los hechos. Y los hechos están sustentados con datos. Totalmente. Por más que la gente quiera creer que mañana no va a amanecer, mañana va a amanecer. O sea, ese concepto de la posverdad debemos ya de superarlo, debemos de asumir esta posición en la cual los hechos es lo único que nos va a sustentar. Raúl. Coincido mucho con lo que dices, Andrés, en la parte, en cómo tenemos que aprender a leer diferente y a comunicar diferente esto. Yo creo que está sucediendo, a lo mejor no con la velocidad que algunos quisieran. Yo en este ejercicio extraño un poco lo que en campaña hicimos algunos medios, que fue verificado. El poder contrastar lo que dice el presidente con los datos reales, lo que hablábamos, por ejemplo, el tema de la gasolina, supuestamente iba a bajar el precio de la gasolina, la realidad es que subió y hasta durante este fin de semana tuvo una pequeña disminución que no fue del 1.50 como se había dicho, sino fue de algunos centavos en el precio de la gasolina magna. O sea, el poder contrastar la información. Extraño ese ejercicio que se hacía de verificado y que sería buenísimo que algunos medios pudiéramos retomar para poder eso. Ahora, la gente también, hoy tenemos, afortunadamente y desgraciadamente, tenemos las redes sociales que han venido a enriquecer el debate público, a veces sin sustento, o con sustento, o con mentiras. Sí, o sea, digo, y esa es la realidad, pero sin embargo hoy la gente tiene la oportunidad de escribir, de poner cualquier cosa, desde verdades hasta grandes mentiras, sí, y difamaciones terribles como las que han sucedido en los últimos días con el tema que vamos a comentar más adelante. Con Me Too. Me Too, así es, pero a mí me parece que de alguna forma sí coincido con lo que dice Andrés. Creo que estamos avanzando poco a poco. Creo que también el presidente está gobernando desde la mañanera, porque no solamente los medios de comunicación del pueblo nos enteramos, nos damos cuenta que sus propios secretarios de gabinete se van enterando de cuál es el camino que el presidente está marcando a través de las mañaneras. Eso es lo que estamos observando, que tenemos un presidencialismo centralista total, que de alguna forma desde ahí se está gobernando este país, desde la mañanera, y los secretarios están enterando de lo que el presidente dice, como ya le sucedió a los del Instituto Mexicano del Petróleo, a la misma Secretaría de Hacienda, al subsecretario Herrera, como se enteraron los del Consejo Regulador, y como ha venido sucediendo con muchos, que se enteran de qué es lo que tienen que hacer o por dónde va a través de la mañanera. Así es. Sí, que a lo mejor, digo, la información que está ahí, y que finalmente todos tendremos, como dicen por ahí, esa información de boletín, como esa información de la mañanera, pero me parece que lo hemos comentado en varias ocasiones en esta mesa de discusión, en esta mesa de lluvia de ideas, en donde decimos ya cada vez menos medios atienden de manera tan específica la mañanera, y se van despegando un poco. Creo que vamos a ir madurando, a lo mejor ya nos estamos tardando como medios de comunicación, pero creo que el tema de poner una conferencia como nadie le había puesto, amén de el propio Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno aquí en la capital, de una manera tan cercana que al principio pues nos pareció como, oye, hay que aprovecharla, pero bueno, vamos aprendiendo que no lo es tan óptimo para los medios de comunicación, y obviamente tampoco para el auditorio, porque finalmente, como mencionamos, él va marcando agenda respecto a los temas que quiere que se hablen, y a veces cuesta tanto trabajo en la propia mañanera colocar temas diferentes, porque pones un tema diferente y no hay respuesta, que creo que ahí también está el reto de hacer, como decíamos por ahí, investigación respecto a los datos y a los temas, ¿no? Sí, no hay respuesta, y tampoco de los funcionarios de la presidencia. Vamos, no escuchamos hablar, tú mencionabas hace un momento al canciller, no lo oímos en los temas importantes cuando ha habido, no oímos a los secretarios de Hacienda, de Economía,
hace apenas, y lo comentabas hace un momento, Andrés, el tema del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, hablando de que hay que tomarse en serio aquello de que vamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. ¿Veremos más adelante a funcionarios viviendo en la pobreza? Yo no me imagino al señor Romo entendiendo realmente lo que significa ser pobre, la verdad. Ni siquiera lo que significa tener algún tipo de necesidad, Paco. Es difícil para cualquiera de ellos, los que forman el gabinete de Andrés Manuel, entender esto de la pobreza franciscana no como un concepto abstracto, sino como una realidad. Lo que realmente viven la gran mayoría de los mexicanos, de los ciudadanos de este país, es más que la pobreza franciscana, ¿eh? Es decir, es la dificultad de todos los días para solventar lo más básico. Pero yo no quiero que Alfonso Romo lo entienda. Yo lo que quisiera en todo caso es que lo comprendiera la estructura de gobierno y que entendiera que es un país en su gran mayoría de pobres. Este tema que hablamos al principio de la desigualdad se traduce en situaciones reales, no solamente en números, ni en programas, ni en jóvenes construyendo futuro, ni de 65 y más, etcétera. Ahí está, me parece, una de las claves 68. importantes. Sí. Ah, perdón. Sí. Es que ya lo subieron a 68. Sí. Que por cierto hay más de un millón todavía de adultos mayores que no han recibido su recurso, ¿no? A eso justamente voy, Raúl. Están los adultos que no han recibido su recurso, están los estudiantes, las becas, los jóvenes construyendo el futuro, hasta donde entiendo tampoco, los hospitales sin recibir los apoyos. Vamos, el gasto va muy lento y leía yo esta mañana a Quintana en su columna decir Quintana, sí, que es usual que esto pase en el inicio de una administración, que vaya tan lento el gasto, pero ojalá que esto no se convierta en una mecánica normal. Lo dramático es la inversión, y lo mismo Quintana lo marca. El problema es que durante enero tuvimos una inversión más o menos al nivel y ha caído durante el mes de febrero en una forma importante. Y eso son malos signos, pero bueno, dejemos que los economistas vayan leyendo este tema, pero a lo mejor las cosas no van tan bien como a veces pareciera comentar, pero seguramente con los datos al trimestre será importante ir cerrando, bueno, este inicio de este sexenio en el 2019, ¿no? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Bueno, imaginémonos a los funcionarios en la pobreza franciscana, no nos los imaginemos, pero aquí preocupémonos de unas secretarías en pobreza franciscana que pongan en riesgo justamente todos sus programas y su funcionalidad, que me parece que es en el marco de lo que estamos encaminados, ¿no? Bueno, con este crecimiento que de 4% está poca inversión y está poco gasto público, ¿no? En ese sentido, hay muchas secretarías que todavía no caminan porque no hay quien firme, no hay jefes, no hay quien firme cheques, inversiones, acuerdos. Eso está detenido. Eso es lo que nos está preocupando. A 5 meses de iniciado el gobierno, ¿no? Además de que están su estructura de las personas, de los funcionarios, de la burocracia que realmente sabía dentro de estas secretarías, pues fueron despedidos muchos de ellos, sin contar esa parte. Por eso se habla de esta necesidad también de talentos. Esto se resuelve también con talentos, no solamente con alguien que tenga muchas ganas. Yo puedo tener muchas ganas de ser el hombre más fuerte de México, pero ya no lo voy a hacer. No puedo llegar a hacer eso. Aquí me parece que esa es una de las grandes fallas también del gobierno de Andrés Manuel. Desmanteló una burocracia toda la que infraestructura sabía con todo y los problemas que tenía. Raúl, un último comentario. Era el neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso había que desmantelarlo finalmente. Pero yo no quería dejar pasar este tema del Me Too, que de alguna forma ha sido todo un tema. En Jalisco ha sido todo un tema. A través de redes sociales han hecho denuncias públicas de funcionarios, de políticos, de universitarios, de periodistas, de todo tipo de personajes que en algún momento, de acuerdo a las denuncias, pudieron caer en este tema de acoso. Un asunto delicado. Desde la semana pasada
ha habido a través de las redes sociales una serie de confrontación o de diversas visiones al respecto, ¿no? O que qué bueno que se visibilice, qué bueno que se muestre el acoso que de alguna forma tiene esta sociedad calificada entre comillas de machista sobre las mujeres que sufren de este tipo de acoso. Pero por otro lado, Paco, Marta, Andrés, el tema de las denuncias anónimas, ¿sí? Hay personas que han perdido su empleo, hay personas que han tenido que renunciar por vergüenza a una exposición pública, y hay asuntos que quizás tengan un sustento, una base, por lo menos entre los implicados, pero hay otras que parecen como venganzas de personas y que ya ha tenido lamentablemente hoy consecuencias lamentables. Insisto, ahí en ese tema es momento de que la sociedad tome responsabilidad de lo que publica, de lo que escribe y de lo que comparte. De antemano, muchas gracias, Raúl, Andrés, Marta, por supuesto, y a usted por permitirnos compartir nuestra opinión aquí en Mega Noticias TVC. Vámonos con los memorables. Les recuerdo, mañana también es noche para opinar con Raúl Frías Lucio. Buenas noches.